Buenos días, estimados alumnos. Les saluda el profesor Dick. Estamos una vez más de vuelta con las clases del curso de álgebra, esta vez para tocar el tema de gráfica de funciones 1. Bien, yo tengo una función f definida en un subconjunto de las rectas hacia los reales, que se dirige hacia los reales, una función real, en otras palabras. ¿Y qué cosa entendemos, jóvenes, por gráfica de una función f? Muy bien. La gráfica, jóvenes, de f es nada más y nada menos que la representación en el plano cartesiano de todos los pares ordenados que pertenecen a esta función. En otras palabras, el gráfico, o a manera un poquito mejor explicado, se puede decir así, una notación que utilizamos es G de f para denotar a la gráfica de f. ¿Y qué cosa es la gráfica de f en términos matemáticos? Es la unión de los millones de pares ordenados que pertenecen, ¿no?, al plano. Acá estoy cometiendo un error cuando digo millones de pares ordenados. A veces no es así, ¿ya? Pero sí podemos decir que la gráfica de una función es, digamos, la representación de todos los pares ordenados que yo pueda tener, ¿dónde? En R2, tal que esos pares ordenados pertenecen a f, a la función f. Es decir, la y es imagen de quién, del elemento x vía la regla f, ¿ya? Entonces, repito, ¿qué cosa es la gráfica de una función? Es la representación de todos los pares ordenados que están en R2 que pertenecen a la función f, ¿ya? Y se denota de esta manera. Muy bien. Cuando estuvimos viendo el tema de funciones, habíamos dicho que una función es una regla que asocia a cada elemento X del conjunto A con un único elemento en el conjunto B, ¿no? Mira, una función f que va de A hacia B, habíamos dicho que es una regla que asocia a cada elemento X de A con un único Y elemento en B, ¿no? Pues bien, cuando tú tienes una función, jóvenes, ¿ya? Su gráfica de una función se caracteriza por lo siguiente. Cualquier recta vertical corta a su gráfica en un solo punto. Por ejemplo, ¿será que esta curva de acá representa a la gráfica de una función? Pues bien, si nosotros queremos verificar si la gráfica realmente representa a la gráfica de una función, entonces trazo rectas verticales y verifico si toda recta vertical pues intersecta a ese gráfico en un solo punto. Si cualquier recta vertical al ser trazada intersecta a esta gráfica de f en un solo punto, entonces nosotros diremos que ese conjunto de puntos corresponde a la gráfica de una función. Aquí, por ejemplo, podemos observar que yo tengo otra curva que es G, ¿no? Sin embargo, al trazar una recta vertical choca en dos puntos o intersecta en dos puntos. Entonces, esta curva de acá no puede ser la gráfica de una función. ¿Me dejé entender? Entonces, ahí ya estamos identificando cómo es la gráfica de una función, ¿no? La gráfica de una función, repito una vez más, se caracteriza eh, por lo siguiente. En el momento que tú traces rectas verticales, esas rectas verticales intersectan a la gráfica en un solo punto, ¿no? Muy bien, vamos a empezar el estudio de gráficas de funciones especiales. En esta sesión, jóvenes, en esta parte número 1 de gráfica de funciones, solamente vamos a estudiar tres tipos de funciones. La función constante, que se los voy a presentar. ¿Cuál es la regla de correspondencia de la función constante? Vamos a anotar acá su regla de correspondencia. Regla de correspondencia.
Ahí está. ¿Cuál es la regla de correspondencia de la función constante? Es esta de acá, f de x igual a una constante, digamos, c cualquiera. Ahí está. Esa es la regla de correspondencia, ¿ya? C, un número real cualquiera, ¿de acuerdo? Muy bien, esa es la función constante, ¿ya? La función constante es esa de ahí. Muy bien, ejemplo, el dominio de esta función, dominio hay que recordar que son todos los valores que tome el x, entonces el dominio de esta función es exactamente todos los reales. Sin embargo, el rango de la función, si observamos bien el rango de la función f, pues viene a ser nada más y nada menos que el conjunto unitario C. A ver, vamos a poner aquí un ejemplo para que se entienda mejor a qué me refiero con función constante. ¿Ya? A ver, vamos a graficar, ¿ya? Graficar la función constante, digamos, h de x igual a 6. Y vamos a poner acá y la función, digamos, lambda de x igual a menos 3, por ejemplo, ¿no? Graficar estas funciones son constantes. Si ustedes observan, ahí está, esas funciones son constantes. Vamos por acá con la gráfica o el diseño de esas funciones, ¿no? Ahí está. Ahí lo tenemos. A ver, vamos a ubicar el plano cartesiano. Acá está el eje y por acá está el eje X. De igual forma acá el eje X, el eje Y. ¿Correcto? Entonces, observemos bien acá que el h de x es 6. ¿Qué pares ordenados pertenecen a esta función? No hay que olvidarnos que la imagen de una función siempre se le llama variable y, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, cuando tú reemplazas, digamos, el x por 0, ¿cuánto sale su imagen? 6. Entonces ya tengo un par ordenado. Por ejemplo, si reemplazas x por 2, ¿cuánto sale su imagen? H de 2 sale 6. Entonces, mira, ve, si x vale 2, sale 6. Si x vale, por ejemplo, no sé, a ver, pónganle menos 2. Si pones para x menos 2, la imagen es 6. Es que siempre sale lo mismo, 6. Entonces, si tú dibujas 0, 6, 2, 6, todos estos puntos ubicas acá. Mira, por ejemplo, 0 y acá vamos a poner este puntito 6. El otro, cuando vale 2, también vale 6. Cuando vale menos 2, también vale 6. Mira, si ustedes empiezan a dibujar esos millones de puntos que pertenecen a la función, te van a salir puntos así, todos a una altura de 6. Entonces, jóvenes, aquí yo tengo la gráfica de quién, de esta función. Ya tengo la gráfica de esta función. La gráfica de esta función es así. H de x igual a 6 o y igual a 6 es esta curvita o esta recta de acá. Esta es la gráfica de la función constante y igual a 6. Así se dibuja esta función constante. Entonces, la gráfica de toda función constante, pues viene a ser, ¿qué cosa? Viene a ser una recta, en este caso, horizontal. Por otro lado, cuando tú tienes otra función acá, te dicen lambda de x igual a menos 3. Mira, ve, esto de aquí ahora viene a ser la y. Entonces, y vale menos 3. ¿Qué cosa significa, jóvenes? Que vamos a empezar a dar valores a x. A ver, si tú le das 0, ¿cuánto te quedó? 0 menos 3. Si tú le das 1, ya te quedó 1 menos 3. Si tú le das 2, 2 menos 3. Si tú empiezas a ubicar todos estos puntos, esos puntos están acá, mira. 0 menos 3 está aquí, 0 menos 3. 1 menos 3. 2 menos 3. Ya mira. Y si tú juntas todos estos puntitos, pues ya tienes, ¿qué cosa? La gráfica de la función constante. Ahí, mira, ve. Acá tienes la gráfica de la función constante. Ahí está, ve. Y igual a cuánto? A menos 3. Mira, ve. Entonces ya tengo la gráfica de qué? La gráfica de las dos funciones ahí constantes.
La gráfica de la función constante son exactamente a rectas horizontales que pasan, en este caso, por 6, si es que yo tengo 6, por 7 de altura, si es que yo pongo 7 de altura, ¿no? Entonces, esa es la función constante. Aquella función que asigna a cada x un mismo número siempre. Y con ello estoy diciendo, por ejemplo, acá, ¿cuánto sería el dominio de esta función? Todos los reales, el rango constituido solamente por 6, porque el rango son los valores que toma la y la y siempre está tomando 6 aquí. Aquí el rango es -3, el conjunto unitario -3, ¿no? Muy bien. Entonces, les presento la primera función, que es la función que constante. Su gráfica es una línea horizontal. Muy bien, chicos. Bien, vamos a estudiar ahora lo que viene a ser la función lineal. La función lineal es una función que tiene este rostro. F de x igual a ax más b. ¿Ya? Esa es la función lineal. Obviamente a es distinto de 0 para que todo tenga sentido. Cuando tú estás frente a una función lineal, ¿ya? La primera cosa que debes aprender es dibujar una función lineal. El f de x siempre a todas las imágenes se les llama y. Entonces yo tengo la función lineal dado por ax más b. Para dibujar esta función lineal, ¿de acuerdo? ¿No? Debes hacer las intersecciones con los ejes. Mira, yo le voy a dar una forma práctica. Primero le das al x0 y despeja la y. Cuando x vale 0, es decir, estoy hallando las intersecciones con el eje y. ¿Vean? Así se halla la intersección con el eje y. Muy bien. Cuando x vale 0, observe bien que y vale, o el valor de y es igual a b. Y es igual a b. Entonces tenemos una intersección con el eje y en b posiciones. Vamos a poner acá b, asumiendo que b es mayor que 0. Voy a asumir que b es mayor que 0 y a es mayor que 0 para dibujar, ¿de acuerdo? En este caso. Muy bien, entonces el procedimiento para dibujar, jóvenes, una recta, porque la gráfica de una función lineal, ahora a manera de cultura general, grabe bien. La función lineal, su gráfica, que lo representa aquí en el plano, es una recta. ¿Cómo se dibuja? Así. Pones x0, despeja la y. Cuando x vale 0, te quedó y igual a por 0 más b, es decir, y igual a b. Ubicas ese punto b porque estoy asumiendo, en este caso bastante particular, estoy asumiendo que b es positivo. Entonces va a dibujar hacia arriba. Después pongo y igual a 0, ¿ya? Cuando y vale 0, aquí tengo el valor de 0 igual a x más b. Entonces ahí rápidamente despejas el valor de la x y te quedó menos b sobre a. Ahí está, mírame. Y ahora, asumiendo, escucha bien esto, asumiendo que A y B son positivos en este caso, voy a asumir, para este ejemplo muy particular, voy a asumir que A, la verdad puede ser negativo, positivo, como tú gustes, sino que aquí, para la gráfica, voy a asumir exactamente que A y B son positivos. Entonces, con este menos daría una cantidad negativa. Ahí está. Menos B sobre A. Si ustedes se dan cuenta, jóvenes, aquí, por estos dos puntos yo puedo hacer pasar, ¿qué cosa? Puedo hacer pasar una recta. ¿Ya? Y esa sería exactamente la gráfica de ¿quién? La gráfica de la función. Ahí está. A ver, a ver. Ahí está. Muy bien. Ahí tenemos, jóvenes, la recta. Mira, ve.
La función lineal, que es una función que tiene esta forma, ¿no? F de x igual a x más b, geométricamente en el plano, cuando tú lo dibujas, los puntos que representan, jóvenes, a la función lineal, describen una línea recta así como esta. Bien, aquí, cuando tú tienes una recta, existe un ángulo. Mira, este angulito de acá, ¿ya? Yo lo voy a llamar alfa, este angulito. Y la tangente de ese alfa, escucha bien, la tangente de ese alfa es exactamente ¿qué? Es exactamente el valor de A. ¿Ya? La tangente de alfa es igual a A. Pero a la tangente de alfa en geometría analítica se le llama pendiente. ¿Me dejé entender? A ver, si tú quisieras saber la tangente de este alfa, matemáticamente la tangente del alfa se llama pendiente. Pero esa pendiente en este caso, jóvenes, es exactamente este número A que acompaña al X cuando tú tienes despejada la Y. Y igual a X más B, este a partir de ahora en adelante, este A se llama pendiente. ¿Ya? Eso se llama pendiente, el A. Si este A es una cantidad, digamos, mayor que cero, entonces la recta se encuentra, jóvenes, inclinada hacia el lado derecho. Pero si es que este A fuese negativo, es decir, así, menor que cero, entonces la recta, jóvenes, con pendiente negativa siempre va a salir inclinada ¿para qué lado? Para el lado izquierdo. No te vayas a olvidar de ese hecho. ¿De acuerdo? Escucha muy bien. Si es que el A tiene un valor positivo, la recta se abre para el lado derecho. Si es que A tiene un valor, si es que A es negativo, o sea, la pendiente es negativa, la recta está inclinada para la izquierda. ¿Ya? Muy bien, excelente. También vamos a hacer una observación. Acá, importante, ¿ya? Una importante observación. ¿Qué ocurre si es que ese A es igual a 1 y el B es igual a 0? Entonces, no sé si estás dándote cuenta, pero ocurre lo siguiente. Entonces, f de x es igual a x. Cuando tú tienes f de x igual a x, a esta función de acá se le llama función ¿qué? Función identidad. Función identidad. Función identidad se le llama a esa de ahí. ¿Ya? Entonces, si es que A vale 1, B vale 0, te queda f de x igual a x y a esa nueva función se le llama función identidad. No te vayas a olvidar, a ver, dada una función lineal, ¿qué se hace para dibujarla? Se hallan los interceptos con el eje Y e interceptos con el eje X. Cuando tú pones X igual a 0, estás hallando las intersecciones con el eje Y. Y cuando pones Y igual a 0, estás hallando la intersección con el eje X. ¿Ya? Y ahí están los puntos de intersección respectivamente. Muy bien, jóvenes, eso es con respecto a la función lineal. Muy bien, excelente. Y ahora vamos a poner algunos ejemplos acá. Por ejemplo, a ver, graficar. Vamos, graficar la función, digamos, delta de x igual a 3x menos, digamos, 6. Y por acá vamos a poner graficar la función, digamos, f de x igual a menos 2x más, vamos a poner aquí así, a ver, menos 2x más 4. Ahí está, dos funciones. Estas funciones, si ustedes se dan cuenta, son lineales. Observe bien quién está haciendo el papel de este A aquí, es 3, y el papel de B es menos 6. Análogamente acá,
el papel de este A lo está haciendo menos 2 y el papel de B lo está haciendo el 4. ¿Ya? A ver, entonces, vamos por acá a dar la solución a esa parte donde nos dicen graficar. ¿Ya? No te vayas a olvidar que a las imágenes siempre se le llama y. A toda imagen de las funciones se le llama y o variable dependiente. Y es igual en este caso a 3x menos 6. Aquí y es igual a ¿quién? A menos 2x más 4. No te vayas a olvidar, ¿ok? Acá, ¿quién es la pendiente? Observa quién es el A. Mira, este 3 lleva el nombre de pendiente. Si la pendiente, habíamos dicho, es positiva, la recta se echa para qué lado. A ver, si la pendiente, escucha muy bien, si la pendiente es positiva, la recta se inclina para el lado derecho. Y en este caso tenemos pendiente negativa. Entonces, la recta aquí me va a salir inclinada, de antemano ya sé, va a salir inclinada para el lado izquierdo, porque cuando la pendiente es negativa, la recta se abre hacia el lado izquierdo. A ver, procedimiento para dibujar. Hijo mío, mira cómo se dibuja la recta en este caso. Siguiendo los pasos que se les ha dado aquí, ¿ya? A ver, primero lo que tiene que hacer es dar al x 0. Si el x vale 0, allí nosotros empezamos a despejar la y. A ver, vamos, x0. Si x0, o sea, si esta x es 0, y ¿cuánto vale? Y vale menos 6. Y ahora, si la y vale 0, es decir, si esta cosa es 0, este menos 6 pasa para acá, 3 pasa a dividir, ¿cuánto vale x? X valdría 2. Allá. Entonces, ¿cómo se dibuja la recta? Bastante simple. Mira, ve, traza aquí. ¿Ya? Traza aquí la recta. Ahí está. Muy bien. Este es el eje que, este es el eje Y. Este es el eje X. Observe bien. Y tenemos ¿cuánto? Tenemos Y menos 6. Mira, observe bien este hecho. Y menos 6. Acá da menos 3. Aquí ya está menos 6. Vamos a ponerlo por acá, hipotéticamente por ahí. Y menos 6. Yo sé que es un poquito más abajo. Y X vale 2. X vale 2. Aquí está. 2. Entonces, ¿quién es exactamente la recta que representa o la gráfica de la función delta? La gráfica de la función delta vendría a ser esta cosa de acá. Ahí está la gráfica de la función delta. ¿Ya? Esta es la recta que estaba buscando. Esta es la representación geométrica de quién? De esta recta de acá. ¿No? Esta es la ecuación, se puede decir, de quién. Su ecuación es y igual a ¿cuánto? 3x menos 6. Ahí está. Entonces, como vemos, jóvenes, aquí, como vemos, la recta se encuentra inclinada hacia el lado derecho. ¿Por qué? Porque la pendiente es 3 y 3 es mayor que 0. En este caso tenemos pendiente mayor que 0 y aquí tenemos pendiente negativa. ¿Ah? Muy bien, en forma similar nosotros podemos dibujar esta otra función lineal. ¿Cómo se dibuja la función lineal? A ver, empezamos a trabajar. Se pone x0, en este caso voy a poner x0, y y ¿cuánto es? Y es igual a 4. Y si ponemos y0, x ¿cuánto vale? Si ponemos y0 acá, esto pasa para acá 2x, x valdría 2. Ajá, profesor, ¿y ahora cómo es que se dibuja eso? Así, mira, mira acá, mira acá. ¿Ya? Mira aquí, ¿ya? No te vayas a distraer, mire por acá, ahí está. Vamos dibujando la gráfica, ahí está. Este eje de acá es el eje Y. Este eje de acá es el eje X, eje de las abscisas, también conocido como eje de las abscisas. Muy bien, ahí están. Y ahora ubicamos el punto Y4, ubicamos el punto Y4 es este de aquí.
Y x2 es exactamente este punto de acá. Entonces, aquí tenemos 4 y aquí tenemos 2. ¿Qué es lo que va a pasar por esos dos puntos? Ahí está. Exactamente, esa es la recta que está representada o está representando. Esta es la ecuación de la recta que está representando a y igual a cuánto, y igual a menos 2x más 4 geométricamente. Ahí está. Esa es la función lineal, jóvenes. Esa es la función lineal. ¿Ya? Esa es la función lineal y así se dibuja. Muy bien. A ver, vamos a ver un ejemplo un poquito más interesante de función lineal. Por ejemplo, esta de acá. Te dice, la gráfica de la función lineal f de x igual a x más b es esta de acá. Hay que recordar que ese a, por teoría, es la pendiente, ¿no? Este a, vamos a anotar, por teoría, a es igual a ¿quién? A la pendiente. Pero, ¿qué cosa es pendiente? Por definición, la pendiente es la tangente del ángulo de inclinación que hace el eje X con la recta. En otras palabras, este A al ser pendiente es igual a la eh, tangente del ángulo, ¿no? Del ángulo formado entre la recta y el eje de las abscisas, es decir, tangente de 30 grados. Ahí está. La tangente de 30 es exactamente el valor de A. Muy bien. Por otro lado, este punto de acá, por otro lado, este puntito es un punto que está encima de esta recta, de esta función lineal, ¿no? Entonces, pero este puntito, ¿sabes cuáles son sus coordenadas? Sus coordenadas son 0, 2. Entonces, si este punto pertenece a esta función, porque esta es exactamente la función f de x igual a ¿quién? A x más b. Entonces, y acá tengo un punto que pertenece a la función, entonces, ¿qué es lo que me está diciendo este punto? F de 0 vale 2. F de 0 es 2. ¿Pero quién es f de 0? F de 0 es a por 0 más b, es decir, b. ¿Igual a cuánto? 2. Entonces, observe, mira acá, ve. Lo que estoy poniendo, f de 0 vale 2. Ahí está, f de 0 vale 2. ¿Pero quién es f de 0? A por 0, que viene a ser 0 más b, es decir, b es igual a 2. Ah, ya. ¿Y quién es el valor de A? Es la pendiente. ¿Qué cosa es A? A ver, ¿qué cosa se llama pendiente? Pendiente es la tangente de este ángulo, tangente de 30. Y ahora vamos recordando el triángulo, ¿no? 30-60, ¿no? En trigonometría. Entonces, a ver, vamos por acá. Allí tenemos a quién. A ver, vamos por acá. Acá está 30. Y por acá tenemos a 60 grados. Bien, la relación de ángulos para 30-60, ¿cuánto es? La hipotenusa, ¿cuánto vale? La hipotenusa, si más no me equivoco, es 2K. Frente a 60 es raíz de 3 por K. Y frente a 30 es K. Si yo pido tangente de 30, ¿cuánto es la tangente de 30, jóvenes? La tangente de 30 es cateto opuesto, es 1 sobre la raíz de 3, ¿no? ¿Está claro? Sí, jóvenes. A ver, a ver. ¿Ya? Tangente de 30, entonces, la relación de la tangente 30, a ver, espérate un momentito, es esto al cuadrado más esto al cuadrado, es 4 días, eso de ahí equivale, sí. Ok, tangente de 30 viene a ser ¿cuánto? Viene a ser k sobre la raíz de 3k, que viene a ser 1 sobre la raíz de 3, ¿no? Ahí está. Muy bien, jóvenes, entonces ya tenemos cuánto es el producto de quién, de A con B. ¿Cuánto es el producto de A con B? El producto de A con B viene a ser 1 sobre la raíz de 3 por 2, que viene a ser ¿cuánto? 2 sobre la raíz de 3, ¿no? En matemáticas dejar un radical allí abajo es un poco fastidioso, no se ve bueno. No es bueno ubicar radicales abajo. Entonces, para ello existe el proceso de racionalización. Entonces, multiplico acá por raíz de 3, aquí arriba también por raíz de 3,
¿Y qué es lo que me estaría quedando? Me estaría quedando 2, que 2 sobre 3 raíz de 3. Ahí está. ¿Ya? Entonces, de esa manera, joven, de esa manera. Muy bien, entonces me piden el producto de A con B y A por B viene a ser 2 por 1 sobre raíz de 3, es equivalente a esta cosa de acá, ¿no? Muy bien, jóvenes, vamos a pasar a la última función que tenemos para el día de hoy, que viene a ser la función cuadrática, la función quizá más importante que tenemos, jóvenes, en la matemática, ¿ya? Muy bien, función cuadrática. La función cuadrática es una función que tiene esta forma. Mira cuántas veces hemos estudiado f de x igual a x cuadrado más bx más c. F de x también se puede llamar y, sin ningún problema. Allí cuando tú tienes la función de segundo grado y quieres analizar la gráfica de dicha función, el primer paso que debes hacer es completar cuadrados. ¿Ya? Completas cuadrados acá. Entonces, por un proceso de completando cuadrados, vamos a anotar acá, completando cuadrados, se llega a una ecuación que es así, y menos k igual, digamos, a un p, a un número cualquiera por x, que x menos h, todo esto al cuadrado. Cuando tú completas cuadrado esta ecuación, y después de haber completado cuadrados has llegado a esta cosa o algo similar a esto, bastante similar, a esto se le llama ecuación de la parábola. A esto de aquí se le denomina ecuación de la parábola. Completando cuadrados, usted lo que hace es llevar a esta función, así como está, a la ecuación de ¿qué? Ecuación de la parábola. Vamos a anotar eso. Ahí están. Se le lleva a la ecuación de la parábola. Ya. Entonces, repito, tengo la función de segundo grado, completas cuadrados, se lleva a la ecuación de la parábola. Esta ecuación de la parábola, ¿qué información me da? Pues bien, aquí aparece el concepto de vértice. El vértice de esta parábola es el par h punto y coma k. Eso es vértice de la parábola, ¿ya? Este es el vértice de la parábola. Es decir, la parte más baja o la parte más alta, ¿no? Dependiendo en qué posición está la parábola. Ya está. Entonces, ¿para qué completas cuadrados? Para obtener el vértice y poder dibujar fácilmente. Aquí hay un número que queda siempre pegado, es el P, ¿no? Ese P, la verdad, jóvenes, vamos a ver qué información me brinda el P. Si P es un número mayor que cero, la parábola, jóvenes, se abre hacia arriba. ¿Me dejé entender? Y si P es una cantidad, digamos, menor que cero, la parábola se abre hacia arriba. Ojo, lo mismo ocurre con A. Tener cuidado, ¿ya? A mayor que cero, la parábola también implica que se abre hacia arriba. A menor que cero, la parábola se abre hacia abajo. ¿Ya? Entonces, esos son criterios que debes tener en cuenta siempre. ¿Ya? Muy bien. Cuando tú tienes una función cuadrática, esa función cuadrática, su gráfica es una parábola. Vamos a anotarles aquí. Geométricamente, la representación de una función cuadrática es una parábola. ¿Ok? La representación geométrica de una función de segundo grado es una parábola. Muy bien. Para dibujar esa parábola con precisión, yo les recomiendo que ustedes hagan también intersecciones con el eje X y con el eje Y. Entonces vamos a enseñarles aquí ver cómo se determinan las intersecciones. A ver, vamos a poner así. Intersección intersecciones o intersección con
con el eje X primero. ¿Cómo se determina? Pues bien, ahora vamos a averiguar. ¿Y cómo se calcula la intersección? Trate de esforzarse por entender la parte teórica, intersección con el eje Y. Pues bien, empieza a trabajar acá. Para nosotros determinar la intersección con el eje X, que es el eje de las abscisas, jóvenes, entonces ocurre lo siguiente, me vas a hacer Y igual a 0. Y cuando ustedes quieren la intersección con el eje Y, pones X igual a 0. Estos son los aspectos más importantes para graficar una función de segundo grado cuya gráfica es una figura llamada parábola. ¿Ya? Esos son los pasos. Si es que ustedes siguen estos pasos, por ejemplo, van a siempre conseguir graficar perfectamente la parábola. A ver, vamos por acá con ejemplo. ¿Ya? Me dice, discutir la gráfica de esta función. Esto es una función de segundo grado. Observe bien. Mire bien ahí la función de segundo grado. ¿Ya? Ok. Entonces, primero nos concentramos y la f de x siempre usted puede poner x cuadrado menos 4x más 3. La imagen de una función siempre usted puede reemplazarlo por la y. Correcto. ¿Cuáles son los pasos? Bien, a ver, vamos aquí a un paso anterior, aquí. El primer paso es completar cuadrados para poder graficar una función de segundo grado. Entonces, vamos a completar cuadrados, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a poner así, completando. ¿Completando qué cosa? Completando cuadrados. Bien, cuando tú completas cuadrados, aquí te está quedando así. Mira, y es igual a x menos la mitad de 4. La mitad de 4 viene a ser 2. Se agrupa toda esa expresión y se eleva al cuadrado, quitando el cuadrado de 2 que viene a ser 4 y sumas más 3. Ahí está. Entonces de aquí tú tienes lo siguiente. Tienes y igual a ¿qué? Y igual a x que x menos 2. Toda esta expresión elevada al cuadrado menos 4 más 3 queda menos 1. Ahí está. Observe bien, este menos 1 pasa para acá y sería y más 1 igual a x menos 2, toda esta cosa elevado al cuadrado. Y a esta cosa que se le llama, ¿cómo se le llama a esta ecuación? Se le llama ecuación de la parábola. Esta es la ecuación de la parábola. ¿No? A esta ecuación se le llama ecuación de la parábola. Y de esta ecuación, ustedes pueden sacar, jóvenes, un conjunto de información importante. Por ejemplo, el vértice de esta parábola sale de manera rápida. ¿Quién sería el vértice? El vértice aquí, mira, ve, si al costado de x, yo tengo un truco, al costado de x ves negativo, acá lo cambias en la primera entrada. La abscisa acá le toca, según esta ecuación, el vértice de la parábola es el h, cuando está negativo es positivo acá, y cuando está negativo en K es positivo. Ya. Entonces así se saca el vértice. Entonces vamos por acá. En h, el h en este caso es 2. Como estaba con signo menos, yo pongo positivo y acá el valor de este K, aquí viene a ser, en vez de más 1, ¿qué cosa escribo? Menos 1. Este K viene a ser ese número. Entonces, a manera de truco, si acá tú ves negativo, pones la abscisa positiva. Si acá ves positivo, pones negativo. Y si ves negativo, positivo. Opuesto. ¿Me dejé entender? Opuesto. Ese es el vértice. El vértice sale de aquí. Al costado de X hay menos 2, tú pones positivo. Al costado de Y hay más 1, cambias de signo, menos 1. ¿Ya? Entonces, a este punto de acá se le llama vértice de la parábola. ¿Y qué cosa es el vértice, no? El vértice de la parábola
A ver, te voy a explicar acá. Cuando tú tienes ya el vértice ubicamos aquí, observen, 2 menos 1. 1, 2 y menos 1. Ahí está. 2 para acá, menos 1 para acá. El vértice es este puntito que tiene exactamente coordenadas 2 menos 1. El vértice es un punto de la cual la parábola se abre o bien hacia arriba o hacia abajo. ¿Me dejé entender? ¿Quién te manda? Observe bien. Si aquí al costado del paréntesis hay, del costado, cuando no ves nada es porque está el 1. Este 1 está haciendo el papel ¿de quién? De este P. Este P, en mi caso acá, es 1. Y ese 1, observen bien, P es igual a 1 y ese 1 es mayor que 0. ¿Y qué cosa dice la teoría? Si P es mayor que 0, la parábola se abre hacia arriba. Si P es negativo, la parábola se abre hacia abajo. En este caso, la parábola se abre hacia arriba. Entonces, yo tengo el vértice que es 2 menos 1, entonces la parábola se va a abrir así. De este punto, de la parte más baja que es de coordenadas 2 menos 1, de ahí se abre. Ahora, se abre hacia arriba de acuerdo a lo que señala P, ¿no? P es positivo, la parábola se abre hacia arriba. Si se abre hacia arriba, existen dos puntos de intersección aquí y acá. Esos puntos de intersección son puntos de intersección con el eje X. ¿Cómo se determinan? Bien simple. Los puntos de intersección con el eje X se determinan poniendo y igual a 0. ¿Ya? A ver, vamos por acá. Intersección, vamos a anotar así. Intersección. Con el eje X. ¿Cómo se determina la intersección con el eje X? Bastante simple. ¿Qué es lo que se hace? Se pone y igual a 0. Se pone y igual a 0. Y si yo pongo y igual a 0 es poner aquí x cuadrado menos 4x más 3 igual a 0. Eso es, y es igual a x cuadrado menos 4x más 3 igual a 0. Entonces, igualo. Y aquí aplico qué cosa. Aspa simple sería x menos 3, producto con quién? Con x menos 1, igualado a cuánto? Igualado a 0. En otras palabras, eso va a ser verdad. Esto va a ser verdad, sí, solamente sí. Sí, solamente sí. El valor de x es igual a 3 o el valor de x es igual a ¿cuánto? A 1. ¿Ah? Muy bien, ¿qué cosa significa? Que esta parábola de aquí va a cortar en el punto 1 y en el punto 3. Entonces estas ramas de aquí cortan en el punto 1 y en el punto 3. ¿Ya? Y si tú quisieras saber por qué punto cortan en el eje Y, es decir, esta rama de la parábola aquí, cada vez se va ampliando más y más y más, en algún momento va a chocar. ¿En qué punto es? Para ello, si tú quisieras saber ese punto, lo que tienes que hacer es poner la posición de x por 0. Intersección con el eje Y se pone x0, y vale 3. Así es que este punto de acá es 3. ¿Me dejé entender? Entonces, jóvenes, un diseño más elegante aquí viene a estar dado por esta de acá. Ahí está el diseño. El vértice está situado en 2, observen bien, el vértice está situado 2 posiciones y menos 1 para abajo. Y la parábola se abre hacia arriba, ahí está, de acuerdo al P, ¿no? Que es mayor que 1, se abre hacia arriba y choca exactamente en qué punto. Choca en el punto 1 y en el punto 3. A eso se llama intersección con el eje X. Cuando tú quieres hallar la intersección con el eje X, ¿qué es lo que se hace? Se pone y igual a 0. Ahí está, y igual a 0. Y eso es lo que estoy haciendo. A continuación, hallamos las intersección con el eje, intersección con el eje Y.
Cuando tú vas a hallar la intersección con el eje Y, pones x igual a 0. Y si x x es 0 en la función, entonces y vendría a ser ¿cuánto? Y vendría a ser 0 al cuadrado menos 4 por 0 más ¿cuánto? Más el número 3. En otras palabras, el y sería igual a ¿cuánto? 3. Y ahí están viendo que exactamente en el punto y3 choca la gráfica de la función. ¿Me deja entender? Espero que sí, jóvenes, espero que sí. A ver. Acá dice, se lanza una piedra al aire tal que su altura queda determinada por la función f de t igual a menos 5t cuadrado más 50t, donde t es el tiempo en segundos y f de t es la altura en metros. Halle el tiempo en el que la piedra alcanza su máxima altura. Bien, para iniciar, jóvenes, esa función f de t es una función de segundo grado. Si ustedes perciben eso, ya es un gran avance. Mira, ve, f de t es exactamente una función así, menos 5 veces t cuadrado más 50t. Función cuadrática, jóvenes. Y esa función cuadrática yo puedo factorizar el 5 y tendría t cuadrado menos 10 veces t. F de t yo siempre les he dicho que se llama y. Entonces, ¿quién es la y? La y viene a ser menos 5. Completo cuadrados aquí sería t menos la mitad de 10, que viene a ser 5. Agrupo, elevo al cuadrado y quito el cuadrado de 5, que viene a ser 25. En conclusión, tú tendrías, ¿cuánto? Tendrías menos 5, menos 25, a ver. Ajá. A ver, sacamos menos 5 acá. Sacando menos 5 por aquí, te quedó t cuadrado menos 10 veces t. Ok. Ajá. Ya, muy bien. Y después completo cuadrado. T cuadrado. En vez de t menos la mitad de 10, 5. El grupo elevo al cuadrado, quito 25. Ok. Está bien. Y acá te queda ¿cuánto? Menos 5 por menos 25 viene a ser 100, que es 125. Y acá menos 5 al operar con esta expresión, observen bien, este menos 5 cuando opera con menos 25 da 125. Y este menos 5 por t menos 5 al cuadrado te estaría quedando así. Menos 5 veces, ¿qué cosa? T menos 5, todo esto al cuadrado, dándole forma, ¿no? Dándole forma. Entonces ya tenemos la ecuación nuevamente de la parábola, porque este 125 pasa para acá y sería y menos 125 igual a quien al negativo de 5, ¿por quién? Por t menos 5, todo esto al cuadrado. Si ustedes se dan cuenta, si yo dibujo esta función de acá, ¿no? Esta función de segundo grado va a ser su gráfica, una parábola. ¿Cuál es el vértice? Porque ya he completado cuadrados acá, justamente con la intención de dibujar esta función para que me ayude al análisis exactamente de lo pedido, ¿no? A ver, si tú calculas el vértice después de la t está el menos 5, acá se pone con signo cambiado, y aquí está menos 125, tú pones 125 con signo cambiado, ahí está, el vértice, ese es el vértice. Muy bien, ¿y qué cosa es el vértice? A ver, vamos a ver, otro detalle, el P, ¿quién es acá? Antes de continuar, el P, ¿cuánto es? P es menos 5. El P me refiero al P de esta ecuación, este P, que está pegado aquí, mira, este P. Aquí, con esta ecuación estamos trabajando, con esta ecuación. Entonces, jóvenes, aquí, ¿sería cuánto? Sería menos 5 y la parábola se abre hacia abajo, ¿no? Entonces, si hacemos un diseño aproximado, tenemos el vértice 5, 125, 5, 125, y la parábola se abre hacia abajo, ¿no? Así, negativo se abre hacia abajo.
t es negativo, menor que 0, entonces se abre hacia abajo. Entonces, una representación geométrica de esto, una representación geométrica de esto, va a ser así. Voy a borrar esta parte de aquí. Y vendría a ser esto. El vértice está ubicado a donde, mira, ve, observemos bien, 5 y 125, ¿no? El vértice se saca de acá. Si al lado de T aparece negativo, en la primera abscissa pones positivo. Y si acá ves negativo, positivo. Entonces el vértice está ubicado a 5, 125. Este eje de acá es el eje donde varía el T, es el tiempo, ¿no? Y el F de T, ¿qué cosa representa? La altura, ¿no? La altura. Muy bien. Te dice, hay el tiempo en el que la piedra alcanza su altura máxima. A ver, este es el tiempo. ¿En qué tiempo se obtiene F máximo, que es la altura máxima, que viene a ser 125? ¿En qué tiempo? En el tiempo 5. Esa es la respuesta para esta pregunta. Entonces, suficiente saber, jóvenes, mira, observe bien, tiempo, acá está el T, y esta es la altura. ¿No? Es claro que la altura máxima se consigue cuando T vale 5. Eso es obvio, ¿no? Mira, ve, dale T5, acá te quedó esto, no le estás quitando nada y el máximo viene a ser 125. ¿Ya? Entonces, jóvenes, ahí tenemos otro ejemplo de función cuadrática. Aquí hay que resaltar algo muy importante. Estos números que están acá, que los voy a señalar, este número de aquí con este número de acá, ¿ya? El 1 y el 3, digamos, el 1 y el 3, son raíces. Debes entender eso, ¿ya? Escúchame muy bien. Los puntos de intersección de las ramas de la parábola con el eje X, ¿ya? Los puntos de intersección de la rama de la parábola con el eje X se llaman raíces. Escucha muy bien eso. Se llaman raíces. ¿De quién? De la función. Es decir, son puntos donde la función se hace 0. Si tú calculas f de 1 en estos momentos, te va a salir 0. Si usted calcula f de 3, te va a salir 0. También, jóvenes, de la gráfica de una función sale inmediatamente el rango de la función. El rango de la función es del valor más pequeño. Escúchame muy bien esto. Estas cosas son importantes, jóvenes. La verdad, importantísimo todo este aspecto de acá. ¿Ya? Mire lo que voy a mencionar. Escuche, perdón. Escuche lo que voy a mencionar. Mira, voy a un poquito separar ese ejemplito y aquí anotar algunas cosas importantes. ¿Ya? ¿Quién es el rango de la función? Si es que alguien le pide el rango de esta función f, el rango de esta función f es del valor más pequeño, la variación en y. Variación en y, ¿de dónde? Desde -1, de la parte más baja, -1, al más infinito. Ese es el rango. Si alguien le pide el valor mínimo de la función, ¿cuál es el valor mínimo de la función? El valor mínimo es -1. El valor más pequeño se mide en y. ¿Cuál es el valor más pequeño? -1. ¿Y cuándo se obtiene? Cuando x vale ¿cuánto? Cuando x vale 2. Es decir, cuando x vale 2, se consigue el valor más pequeño de todas las f de x. ¿Ya? Eso es importante. Jóvenes, ¿y cuál es el dominio de una función de segundo grado? El dominio de una función de segundo grado siempre va a ser ¿qué cosa? Va a ser todos los reales. A ver acá. Mira, observen, ¿cuál es el valor máximo de la función? Es la segunda componente del vértice, 125. Si alguien te pregunta cuánto es el rango de esta función, ¿qué sería el rango de esta función? Desde menos infinito, desde el valor que viene estas ramas de la parte, venir del menos infinito hasta el punto máximo, 125. Es decir, desde menos infinito hasta 125 cerrado. Ahí está. Ese es el rango. Dominio de esta función, pues el dominio es todos los reales. Dominio de la función cuadrática siempre es todos los reales. ¿Ya? Muy bien, son cosas que ustedes jóvenes deben ir aprendiendo
poco a poco. ¿Ya? Vamos a ir practicando hoy por la tarde y cualquier duda, pues ahí me lo hacen llegar. ¿De acuerdo? Vamos avanzando un poquito más. ¿Recuerdan que la discriminante, jóvenes, de un polinomio de segundo grado juega un rol muy importante en el análisis de las raíces? ¿Recuerdas? Entonces, no solamente las raíces, jóvenes, sino también en la parte geométrica. Cuando tú tienes una función de segundo grado, por ejemplo, y su discriminante te sale mayor que cero, ¿recuerdas qué es lo que ocurre? Cuando la discriminante de un polinomio de segundo grado sale mayor que cero, sus dos raíces son reales, diferentes. Reales y diferentes. Eso cuando la discriminante es mayor que cero. Entonces, si la discriminante es mayor que cero, las dos raíces de este polinomio que viene a ser x sub 1 y x sub 2, yo acabo de decirles que, jóvenes, acabo de decirles lo siguiente, acabo de informarles que estos puntos de corte de la rama de la parábola con el eje X son llamadas raíces de la función. Si la discriminante sale mayor que cero, las dos raíces son diferentes, es decir, la parábola va a tener que intersectar en dos puntos al eje X. Eso cuando la discriminante es mayor que cero. Recordemos que A también tiene un control, el coeficiente líder que viene a ser este A de aquí, también tiene un control si la parábola se abre hacia arriba o se abre hacia abajo. Si es que este A si es que A es mayor que cero, si es que el A es positivo, la parábola se abre hacia arriba, pero como la discriminante es mayor que cero, choca en dos puntos. Ahora, si este A fuese un coeficiente negativo, igual va a chocar en dos puntos, porque la discriminante mayor que cero implica raíces diferentes y reales. Entonces va a tener que chocar en dos puntos, pero el A, al ser negativo, gira a la parábola. Cuando la discriminante era cero, existía una sola raíz, es decir, los dos valores x sub 1 y x sub 2 coincidían. Espera ahí. Profesor, si la discriminante es cero, entonces la solución de esta es única. Entonces, si la solución es única, perdón, o las raíces son iguales, ¿no? Las raíces iguales, ahí está, mira, ve. Significa que la parábola solamente va a entrar en contacto en un solo punto. ¿Qué cosa significa? Recordemos que los puntos de intersección de la parábola con el eje X, ¿qué cosas son? Raíces de la función. Si yo solamente tengo una raíz, porque recuerdan que discriminante cero implica raíces iguales. Es decir, si implica raíces iguales, esta parábola no está chocando en dos puntos distintos, está chocando en un solo punto. A mayor que cero, la parábola se abre hacia arriba, A menor que cero, hacia abajo. Ahora, ¿qué cosa significa discriminante negativa? Discriminante negativa significaba que las dos raíces eran complejas. Y si las raíces son complejas, esta parábola no puede intersectar a un eje real. Estos ejes son reales. Escúchame muy bien, la parábola siempre te va a quedar flotando hacia arriba o hacia abajo sin intersectar al eje X cuando su discriminante es negativa. Si la discriminante es negativa, flota hacia arriba sin intersectar al eje X y el coeficiente líder, en este caso, positivo. Si el coeficiente líder es negativo y la discriminante es negativa, la parábola se abre hacia abajo sin intersectar. Es decir, las raíces son complejas. ¿Ya? Aquí tenemos raíces complejas. Muy bien, jóvenes. Con esto nosotros vamos acabando y vamos a ver dos ejemplos. Dice, si la gráfica no intersecta al eje X, allá, ¿qué cosa significa esto, jóvenes? A ver, les explico. Mira, ve, si yo tengo una función de segundo grado, sabemos que su gráfica es siempre una parábola. ¿Me dejé entender? La gráfica de una función de segundo grado siempre es una parábola. Y en este caso no intersecta el eje X. Entonces, tenemos la primera posibilidad que sea así, la parábola.
esa parábola está fea. La parábola puede ser así o puede estar por acá. ¿Me dejé entender? La parábola puede tener esas características nada más, no puede ser otra. Ahora, ¿por qué? Porque dice no intersecta el eje X, es decir, las ramas no logran chocar. Entonces, esto de acá significa, si la parábola no está chocando al eje X, significa que la discriminante de este señor debe ser negativa. ¿Me dejé entender? Porque recordemos acá, mira, ve, si la parábola no choca al eje X, entonces el valor de la discriminante debe ser negativa. ¿Ya? Entonces, ese concepto vamos a aplicar acá. La gráfica de esta función no choca al eje X. Eso significa discriminante negativa, es decir, raíces complejas. No hay intersección con el eje. Y ahora, si la discriminante es negativa, entonces empiezo a trabajar acá, pues, ¿no? Que vendría a ser así. El negativo, la discriminante hay que recordar que es b cuadrado menos 4 veces ac, ¿no? La discriminante es b cuadrado menos 4 veces a por c, y esto debe ser menor que 0. Entonces vamos por aquí y hacemos las cuentas, ¿no? Hacemos las cuentas y sería así. B cuadrado vendría a ser el negativo de n menos 3, todo esto toda esta expresión al cuadrado, menos 4 veces a, que viene a ser 1, por c, que viene a ser ¿cuánto? 1. Eso, ¿qué cosa es? Menor que ¿cuánto? Menor que 0. Y acá te quedó que n menos 3, toda esta expresión al cuadrado, menos 4 menor que 0. Si ustedes se dan cuenta, aquí yo puedo expresar así n menos 3, todo esto al cuadrado, menos 4 al cuadrado, menor que 0. Y acá aplicaríamos ¿qué cosa? Diferencia de cuadrados. Sería n menos 3, todo esto al cuadrado. A ver, diferencia de cuadrados sería suma de bases por diferencia de bases. Si nosotros sumamos las bases sería n menos 3 más 4, que viene a ser n más 1. Y si restamos la base sería n menos 3 menos 4, que vendría a ser n menos 7, menor que ¿cuánto? Menor que 0. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. ¿Y acá qué cosa aplicamos? Ahí aplicamos puntos críticos para saber la variación de quién del n, ¿no? Entonces, al aplicar puntos críticos, aquí está el número menos 1 y por aquí está el número 7. Menor significa ¿qué cosa? El arco negativo como solución. Ahí está, jóvenes. Aquí estamos, ya, allí estamos. Muy bien. Listo. Y la pregunta es hallar el mayor valor entero de n. Sabemos que n pertenece al intervalo desde menos 1 hasta ¿dónde? Hasta 7 abierto. ¿Qué es lo que te pide? Halle el mayor valor entero de n. La respuesta, ¿cuánto es? La respuesta es 6, jóvenes. El mayor valor entero de n. N está en el intervalo de menos 1 hasta 7 abierto. ¿Ya? Entonces la respuesta es 6. Muy bien, dice, a continuación se muestra la gráfica de la función cuadrática. Y observamos en la gráfica que la parábola, la gráfica de esta función viene representada por una parábola, pero tiene un solo punto de contacto con el eje X. Eso significa que si tiene una función de segundo grado, la verdad siempre tiene dos raíces. Pero si te dicen una es porque las dos raíces son iguales. ¿Me dejé entender? Entonces, la configuración, ¿qué cosa me dice? Que cuando existe un solo punto de contacto de la parábola con el eje X, significa que las dos raíces son iguales. Es decir, la raíz es única, ¿no? En este caso, no es única, sino que tiene multiplicidad 2. Se repiten, mejor dicho, x sub 1 y x sub 2 se repiten, son iguales. Por eso es que aparece un solo punto de contacto. En otras palabras, significa discriminante ¿cuánto? Discriminante 0. Esto significa discriminante nula, así. Y la discriminante nula significa b cuadrado menos 4 veces ac debe ser 0. ¿Quién es el valor de b? B es el valor de negativo de quién? De 2n menos 3. Todo esto que al cuadrado menos 4 veces el valor de a, que viene a ser 1 por c,
que viene a ser menos 6n. Eso de ahí viene a ser ¿cuánto? 0. Y acá te quedó 4n cuadrado menos 12 veces n más ¿cuánto? Más 9. Y acá vendría a ser más 24, que 24n igual a ¿cuánto? Igual a 0. De acá sería 4 veces n cuadrado más 12 veces n más el número 9 igual a ¿cuánto? Igual a 0. Bien, y acá tenemos aspa simple, 2n, 2n, acá vendría a ser 3, 3 y nada más. En esta aspita de acá tenemos 6n más 6n, 12n, y por acá esa relación va a ser verdadera si solamente si 2n, que 2n más 3 elevado al cuadrado es igual a 0. En otras palabras, n es menos 3 medios. Este cuadrado pasa como raíz y el más 3 pasa a restar y el 2 pasa a dividir, de donde obtenemos el valor de 0. Siempre, nunca olvides, siempre que la parábola tiene un solo punto de contacto, significa que la discriminante es 0 de la función cuadrática. Siempre que la parábola esté flotante para arriba y para abajo y no intersecta al eje X, la discriminante de la función debe ser negativa. ¿Bien? Bien, jóvenes, seguimos practicando por la tarde. Eso ha sido todo con respecto a gráfica de funciones 1. Hasta la próxima.